Érase una mujer. Vamos a plantear un conversatorio sobre escritura hecha por mujeres. Vera Carvajal es escritora y periodista digital, directora de Casa Habitada en Cali. Es escritora, gestora cultural, autora de esta pieza, la que vamos a reseñar hoy, Érase una mujer. Hace 6 años creó una habitación para escribir. Es un taller de creación literaria femenina como espacio, tiempo asistido para muchas mujeres que han tenido el pulso de la escritura y aún no se atreven, logrando resultados bastante significativos para más de un centenar de ellas que en medio de ese espacio han visto surgir sus relatos. Érase una mujer, perdóname Vera que está el texto aquí, publicado en 2015. Cuenta con ilustraciones, me voy a referir a ellas porque son muy importantes aquí, de Lizardo Carvajal, quien explora la figura de la matrioshka o la mamushka. Esta es la exploración básica de este texto, que son un conjunto de muñecas tradicionales rusas que se caracterizan por ser multicolores o por la presencia de elementos decorativos en la pintura, tales como jarrones o recipientes sostenidos por las muñecas, símbolos de la vida que brota de la feminidad y su fuerza. Aquí hay historias de lucha y dignidad de mujeres valientes de todo el mundo y de todos los tiempos, 25 páginas, estructuradas en 5 capítulos y bellamente ilustrado, como ya ustedes lo pueden notar. El prólogo es de Florence Thomas. El texto, en resumen, es un homenaje a las mujeres de todas partes que creyeron en un mundo posible para todos. Un viaje por diferentes tiempos y geografías de la humanidad, de la mano de mujeres intensas, mujeres poderosas, enteramente bellas, capaces de trastocar el dolor en esperanza, de resistir, de transformar, de cambiar paradigmas, del ser, del saber y del quehacer. Bienvenida otra vez, Vera, gracias por acompañarnos. Antes de entrar en el libro, hablemos del futuro del libro. Dice Florence Thomas en la presentación que este libro debe ser instaurado como un texto escolar de bachillerato. Después del libro, es esa pregunta. ¿Ese tema en qué va? Bueno, muchas gracias César, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí mañanita del viernes, además en Pereira, que es una ciudad para mí de tantos quereres porque mis raíces están acá, mi familia es de acá, fui criada por una abuela de Pereira y creo que me portaba muy mal en la casa porque cada vacaciones terminaba aquí en la casa de los bisabuelos. Entonces, como que toda de viaje, me mandaban cada vacaciones. Entonces, mucho de mi historia, de mi memoria, de corazón está, y de estómago también está aquí en Pereira, ¿no? Muchas gracias a Consuelo, a Victoria Eugenia y a todos quienes hicieron posible estar aquí compartiendo junto a ustedes y bueno, el futuro del libro. Florence Thomas es muy generosa con los textos y de hecho hay 2 cosas que para mí han sido un reto en la vida y es ser mujer y ser autodidacta. Entonces, cuando estás por fuera de la academia, pararte y poder tener una voz que se instaure públicamente es mucho más difícil. Y llegar a Florence, pues era llegar a una mujer que había leído, que había admirado, y llegar con mis cuentitos era como, ¡oh! No, la gran maestra, y fue absolutamente generosa. Bueno, hizo también un examen exhaustivo para ser justa, y ella empieza a plantear en el prólogo algo que ha sido un reto y que personalmente cambió el rumbo de mi vida. Y creo que esta posibilidad de llegar a los colegios se ha cumplido. Son muchos los colegios en los cuales el texto es un texto transversal, no solamente para la narrativa, para el español, sino que realmente ha podido servir transversalmente para historia, para geografía, para una gran cantidad de elementos, de competencias a nivel del bachillerato especialmente. Y CERLAC también lo reseña como los libros indispensables para leer antes de los 15 años. Entonces eso nos ha dado una posibilidad
increíble que realmente una escritora anónima llegue a un número de publicaciones y de ventas como lo ha permitido el libro, de traducciones y sobre todo de la enorme responsabilidad que es llegar con nuevas narrativas, con nuevas historias para los niños y niñas. Fue un libro que escribí pensando en la vieja biblioteca de casa de mi papá, en la que era una casa que no teníamos muchos lujos, pero teníamos una biblioteca para chicanear. Era elegante y fue una biblioteca en la que mi papá compró a crédito en Círculo de Lectores un gran atlas y abríamos con mi hermano el atlas de forma aleatoria para irnos de viaje cada día. Y aprendimos un mundo que ya no existe, ya íbamos a Checoslovaquia, íbamos a la Unión Soviética y aprendíamos monedas y bueno, todo eso. Entonces, de ahí la potencia, digamos, de entrada del libro en nuestras vidas, pero en esa biblioteca que mi papá además cuidó de forma tan amorosa de poner los libros abajo de los que podía leer, ¿no? Y bueno, realmente puso varios de China. Pero no se dio cuenta que yo podía escalar y podía en esa biblioteca subirme, trepar y encontrar los grabados de Luis Caballero, ¿no? Y también encontrar un libro que marcó profundamente mi vida, que fue el de la violencia en Colombia, de Fars Borda y de Umaña Luna, de Umaña Papá. Entonces, de alguna manera, pues era eso, era empezar a tener unas narraciones en la cual esa linda biblioteca que tenía mi papá no tenía autoras. Eran muy pocas las voces de mujeres y a mí me hubiese gustado de niña poder tener unas historias en que las mujeres fuéramos protagonistas, en que las mujeres tuviéramos voz propia y creo que ese ha sido el camino que ha tomado el libro. Mira, precisamente estoy pensando en ir develando algunos capítulos para que los relacionemos y nos sirva como de ejemplo para mirar la filosofía que la pieza en general tiene. El capítulo número 1 se llama La rebelión de las risas. Érase una mujer de sonrisa luminosa. Se recrea la prohibición que hizo en julio de 2014 el viceprimer ministro de Turquía al prohibir la carcajada de las mujeres en público. ¿Cómo se descubre que la sonrisa es rebelión? Esa historia llegó en medio de la escritura, no estaba dentro de la planificación inicial que hice, porque de alguna manera la historia y el hilo conductor de estas historias eran las luchas colectivas que tienen tantas mujeres anónimas. No era ir detrás de estas mujeres de gran nombre que afortunadamente ya van teniendo espacio en los libros, sino de esas luchas colectivas en las cuales hay tantas anónimas. Y en medio de la investigación llega esta noticia que a mí se me hacía absurda, porque yo decía, vení, estamos en el medioevo, no, pero era una noticia actual y una noticia en 2014, lo que me llevó a pensar que realmente todo lo que tenemos en derechos ganados las mujeres hay que sostenerlo día a día, porque no hay derecho ganado, sino derecho que se gana prolongadamente en el tiempo y que nuestros derechos como mujeres están en un permanente riesgo. Entonces llega esto y llega el hashtag y llega todo este movimiento del KKKK en el cual las mujeres turcas empezaron a sostener una lucha para poder reír a carcajadas y lo hicieron, una forma de lucha pacífica y de resistencia pacífica y ciudadana muy importante que pasó desapercibida como tantas luchas nuestras. Entonces no estaba, pero a mí me cautivó esta historia porque nos pone en alerta y nos pone realmente en una posición hermosa que es la que hemos tenido las mujeres de resistencia pacífica, de resistencia ciudadana, aún antes de tener nosotros la calidad legal de ciudadanas. En esa misma línea, el capítulo 2 habla también o recrea también situaciones de colectivos.
Se llama Los muertos de ellos, los muertos de ellas. Era así una mujer que tenía un corazón de paloma. Se muestra como Colombia ha sido escenario en los últimos 60 años de uno de los conflictos armados más cruentos de la historia reciente. Un corazón de paloma. Ese fue un relato que no escribí. Ese fue un relato que lloré. Alguna parte de mi cuerpo lo albergaba. Y yo creo que estaba muy centrado en el vientre, en la memoria de vientre común que tenemos nosotras como colombianas, en cuanto a la barbarie que nos ha tocado atravesar. Yo nací en guerra y seguimos en guerra. Y creo que quienes estamos aquí en el auditorio tenemos la misma calidad. Y poder recordar la fortaleza que hemos tenido las mujeres como muro de contención frente a la extremada violencia, a la extremada barbarie, era muy importante. Fue un texto difícil de incluir porque fue un texto pensado para chicos lectores. Entonces, hablar de un tema en el que los muertos navegan los ríos no era fácil. Y cuando es leído en el extranjero es como, es metáfora, ¿no? ¿Eso es verdad o no? Claro que es verdad. Claro que es verdad. Y hace parte de la memoria corporal de nosotros como colombianos y como colombianas. Y creo que poder lograr meter finalmente, después de un largo debate editorial, este cuento ha sido de las cosas más bonitas que ha sucedido en el libro, porque creo que nos ha permitido hacer el puente a la lágrima, al lloro colectivo que tanto nos hace falta, en que queremos poner la gasa donde aún hay por drenar el dolor. Entonces, fue así, no investigué, digamos, no fue un producto de la investigación histórica, sino fue un producto de la memoria visceral propia. E incluso pues es tan doloroso el tema que usted formula casi a manera de pregunta, una reflexión, cómo los habitantes hacen suyos los muertos que trae el río. Desde esa experiencia dolorosa, usted trata de abordar y contar ese sentimiento. Es una forma de maternancia, es una forma de apropiación, es una forma de decir, ese muerto es mío, que yo creo que es algo que nos falta todavía tejer en el país, que independientemente de bando, independientemente de postura, esa mano que flotaba en el río, ese dedo, ese jirón de piel, es nuestro, no es otro, es nuestro. Les recomiendo ese capítulo que es potente, un capítulo muy fuerte porque hay una energía de mujer, pero también de persona contundente y de sentimiento maternal sobre todo. Creo que eso, como usted lo mencionó, es lo que lo hace muy inspirado. Bueno, pasemos al capítulo número 3, se llama Los hijos de todas. Era así una mujer que decidió salir a buscar a su hijo el día que no volvió a su casa y se plantea allí cómo Argentina padeció una de las dictaduras más atroces entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Cómo las madres de la Plaza de Mayo lucharon cada día por la verdad, aún siguen todavía en las mismas reuniones ahí al frente de la Casa Rosada, uno las ve constantemente, a sus hijos, a sus tíos, a la familia en general. Cómo lucharon cada día por la memoria y por la justicia de sus hijos y sobre todo por el tema de la dignidad humana. Uy, esa fue una historia que estaba marcada en mi memoria de niña, porque en casa me acunaron con las canciones del sur, del Cono Sur, y de alguna manera había un vínculo de memoria, de obligo, con esas abuelas, con esas madres y con esos hijos. Y un poco ese canto triste y melancólico de Mercedes, Víctor Jara y demás. Sí. Pero por supuesto, mi infancia estuvo marcada
por esta condición de solidaridad y de fraternidad con el pueblo argentino, con el pueblo chileno, pero también con lo que pasaba acá, que era un movimiento continental. Entonces esas canciones podíamos entenderlas acá, podíamos asumirlas también acá como propias, y las zambas, las chacareras, también hacían parte de ese canto colectivo latinoamericano. Y estas mujeres siempre me conmovieron, además sus pañuelos, que son pañales amarrados en sus cabezas, que parecían también un grito, ¿no? Un grito amoroso, pero un grito certero y además de una tenacidad enorme que las hace parar cada jueves y darle la vuelta contraria a las manecillas del reloj, como queriendo devolver. Esa memoria que ata a los hijos, que hace que cuando tú planches suba ese olor amoroso, ese olor único que es el que conecta con la memoria del ombligo, con la memoria del vientre, ¿no? Esa memoria de lo doméstico, de donde realmente ocurre la vida, ¿no? Donde la vida se hace más concreta, ese amor las llevó a lo público, las llevó a lo político, las llevó a ser un símbolo latinoamericano de resistencia y de dignidad, que yo creo que agradecemos mucho, además porque nosotros tenemos también en este momento pues un número indignante de desaparecidos. Tenemos en este momento a todas las madres de Soacha. Entonces no son memorias dispersas, sino son memorias que se conectan, y yo creo que es una memoria subterránea, una memoria resistente, que está ahí como semilla, ojalá para la no repetición. Además que parece que fueran prácticas comunes, ¿no? En cada escenario, en distintas situaciones, son las mismas. Es que es la misma escuela militar. Bueno, cambiamos el escenario para el cuarto capítulo, Vera. Se llama Pan y Rosas. Érase una mujer que no tenía más que sus manos para ganar el pan de cada día. Relata el terrible incendio en la ciudad de Nueva York en el año 1911, donde murieron 123 obreras. Bueno, es la lucha en la cual seguimos, en la cual no solamente el trabajo a nivel, digamos, laboral, en las fábricas, en las instancias económicas sean reconocidas, sino ese movimiento de Pan y Rosas, yo creo que abraza a la economía del cuidado, en la cual las mujeres seguimos siendo invisibles, y todo el sistema capitalista realmente, más allá de la plusvalía, está muy montada en lo que es la economía del cuidado, en la invisibilidad de la economía del cuidado y lo que producimos las mujeres también en casa. Entonces ese Pan y Rosas sigue siendo un grito contundente que se prolonga, que ha tenido en el sistema neoliberal pues un látigo permanente, y yo creo que estaremos preparados para nuevas sociedades cuando la economía del cuidado, dada en su mayoría por mujeres, esté dentro de la riqueza nacional. Es una historia dolorosa, es una honra a esas mujeres que han dado la vida por el reconocimiento de la paridad laboral, y es un reconocimiento también a todas las mujeres que hemos trabajado en ese trabajo invisible que es la crianza. Le decía a Vera que el cuarto capítulo, Pan y Rosas, insinúa o plantea muchas preguntas que no están ahí resueltas en el libro, pero que son esas inquietudes que tiene Vera Carvajal en la cabeza sobre el tema político, el tema económico, social, los temas de globalización, los temas de mujer y los temas de género. En Pan y Rosas habrá que reflexionar a propósito que es un tema de mujeres, de las mujeres trabajadoras, sobre el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Usted insinúa en alguna medida entre líneas, se puede ver que habrá que reflexionar sobre si tanto chocolate y tantas flores ayudan a generar conciencia para situaciones tan complejas como estas.
bueno, venimos de rancheras, yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes daban rosas, rancheras, ¿no? Era como una exaltación de la mujer, además por madre, que era el rol principal. Yo creo que esto se ha transformado y ha sido vertiginoso. Tal vez nosotros, por estar insertos en medio, en el vórtice de los tiempos, no alcanzamos a vislumbrar el quiebre de tiempo que estamos viviendo, pero es vertiginoso. Entonces, la conmemoración del Día de la Mujer cada vez es más un espacio reflexivo, un espacio en el que es posible hablar de los temas que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres alrededor de la vida laboral, alrededor de la vida de nuestros derechos como mujeres trabajadoras, también en otros espacios. Entonces yo siento que vamos avanzando. Si yo me pongo a pensar en 1985-86, pues eran las serenatas de mariachis, ¿no? Y Arjona y mujeres tan divinas, y eso era la celebración, que era otra forma de invisibilizarnos, ¿no? De sujetarnos a este designio forzoso que es la validación de nosotras por bellas, por madres, por princesas, por reinas, cuando realmente tenemos una vocación de brujas deliciosa, ¿no? Y esa vocación de brujas bien vale la pena cultivarla cada vez más, porque realmente quien puede quebrar el cuento y cambiar las narrativas, pues no es la princesa, porque toda princesa tiene vocación de tirana. En cambio, las brujas tenemos otra significación en los cuentos. Entonces, esta provocación y pan y rosas, pues es un llamado que hicieron las mujeres en aquel momento, y para mí sigue continuo, porque son nuestras formas también. O sea, también estamos en las rosas, también estamos en nuestros propios imaginarios de construcción, pero cada vez con la mayor necesidad de nuestro propio punto de vista, porque hemos sido contadas por otros, y la urgencia es contarnos nosotras mismas. Tenemos que dedicar unos minutos también a la ilustración, porque aquí también hay una empresa profunda, un trabajo de largo aliento. Una característica también muy linda del libro es que uno puede ir viajando por países, Kenia, Francia, China, Perú, Turquía, Noruega, así como en un directorio telefónico está bien marcado, uno se puede ubicar muy fácil. Particularmente en la página 105 está la faraona que enloqueció, que amerita pues contar la historia. Érase una mujer que liberó pájaros encerrados en jaulas de oro. Voy a leer un fragmento del inicio. La faraona era la gobernante más temida del mundo conocido hasta ese entonces. Su ferocidad era leyenda y sus poderes en el arte de la guerra eran temidos aún por los más valientes ejércitos de hombres. Cuando años atrás la faraona subió al trono, fue vista con desconfianza por toda la corte. Visires, sumos sacerdotes y escribas aceptaron a regañadientes su mandato, pues muerto el faraón no había más heredero a la doble corona que ella, su viuda. Es de mal presagio que una mujer tome el lugar del faraón, argumentaba el visir. La mujer en el poder ha sido temida y ha sido invalidada, y nosotras hemos tenido que ponernos los pantalones para poder ser reconocidas en lo público, cuando nuestras faldas son también extremadamente poderosas, ¿no? Y este personaje pues es un personaje inspirado en toda la tradición egipcia, en la cual cuando había que subir al poder por designios de heredera a una mujer, quería decir que era un poder en descenso, era un poder en fracaso. Entonces le exigían a esta faraona ponerse el atuendo del faraón para poder validar su presencia, sí, esta barbilla ficcional, ¿no?, que hacía parte del símbolo de lo masculino. Entonces sería importante preguntarnos cómo serían nuestras propias formas de relación social y de relación con el poder, porque tenemos a mujeres en el poder que emulan
realmente las formas patriarcales, pero en las que no estamos desarrollando nuestra propia visión de lo público, nuestra propia visión del poder. Entonces tenemos una representatividad que realmente en su mayoría, con honrosas excepciones, pues se ha plegado a las formas tradicionales del patriarcado, en las cuales pues el sometimiento, las hegemonías, los discursos únicos, pues están ahí a la orden del día. Y yo me pregunto cómo sería realmente un poder desde nosotras, si existiría acaso poder, o si la mesa estaría servida para todos y todas, ¿sí? Si liberaríamos los pájaros como esta mujer que abre las jaulas y dice, no, si ha abierto las jaulas de oro, esta mujer ha enloquecido, y como el tema de la locura también es un tema recurrente para invalidar nuestro propio tipo de pensamiento como mujeres y nuestras propias formas. Entonces es un personaje, y sabes que muy poco lo referencian, y es un personaje para mí entrañable, sí. Para terminar este recorrido muy rápido, que solamente ver a un antojo, para que todos vean lo que se puede descubrir aquí despacio, incluso con algunas instrucciones, dijéramos, definiciones que justifican cada una de las piezas que se incluye. En la página número 103 se habla precisamente de la mujer en Grecia. La exclusión de la mujer en la participación política es un tema tan actual como antiguo. En 392 a.C. en Grecia, Aristófanes se atrevió a poner en tono de comedia la posibilidad de que las mujeres tomaran el poder en la misma ciudad donde les era negado hasta el ejercicio de la actuación, Atenas. Tal vez algún día todos y todas estemos invitados al banquete, como lo decías tú hace un momento. En la página 99, a propósito, se incluye mujeres con barba. Érase una mujer que vistió ropas de hombre para descubrirse mujer entera. Las mujeres se reunieron en la madrugada cuando aún las estrellas estaban en lo alto. ¿Traen las barbas consigo?, preguntó una de las mujeres. También calzado, bastones y ropas de hombre, como acordamos. Y contestaron en coro, aquí estamos. Aquí estamos. Sí, bueno, recoger la historia planteada por Aristófanes, pues es una historia de una vigencia. Todavía estamos poniéndonos la barba, poniéndonos las formas masculinas, y no solamente en la política, en la academia también. En la academia estamos también en lo mismo. Las formas, la visión aún de nuestra propia producción literaria está marcada por una visión hegemónica patriarcal, en la que nosotros todavía estamos abriendo campo, y afortunadamente cada vez más. Todavía estamos desconociendo nuestro propio hilo de historia, y muy poco se habla de Neduana para decir somos legatarias de las formas de escritura. Todavía, para tener algún punto de importancia, somos comparadas con los hombres. En Neduana se inventa esto de la autoría, de firmar un documento como propio, cuando la historia de la escritura estaba recién nacida, y todo lo que se nominaba comenzaba apenas a escribirse, hace 4.300 años. En 1928, cuando descubren la existencia de Neduana, después de comprobar científicamente que esta había existido y que había tenido incidencia en la forma de escritura de la Biblia, que había incidido en la forma de versificación antigua, que había sido el primer ser humano que había firmado un documento como suyo y que se había atrevido a decirle en poesía a los dioses: yo soy la primera. Y dijeron: ¡uy, qué bueno! Es la Shakespeare de la antigüedad. Porque seguimos ahí, seguimos en un pensamiento patriarcal, colonial. Entonces esa necesidad de urgencia polifónica, múltiple de narrativas, pues sigue siendo todavía una construcción en la que yo creo que vamos en buen camino, vamos en unas posibilidades de volvernos a contar el cuento fundacional, para poder tener realmente no solamente futuro, sino realmente futuro posible, ¿sí? Porque
creo que algo nos vincula como matrioscas, como mujeres, es el cuidado de la vida ampliada, ¿no? El cuidado ampliado, no solamente de la maternancia, sino el cuidado de la vida, y creo que eso es lo que da hilo a esas 22 historias que son Érase una mujer.